En cuanto a las vacunas, en el Salud del año 2004 son vacunas de microorganismos vivos atenuados excepto A, polio oral, B, hepatitis A, C, sarampión, D, rubiola, E, todas las anteriores. Debemos recordar que la mayoría de los virus, la mayoría de las vacunas contra los virus son microorganismos vivos atenuados. Sobre todo las vacunas que se le da a los recién nacidos, a los niños pequeños hasta el año de edad. Por ejemplo, tenemos al sarampión, rubiola, polio, papera, son microorganismos vivos atenuados. Y estos son compuestos, son derivados de estos microorganismos que por diferentes mecanismos han sido inactivados o atenuados. Pero hay otro tipo de vacunas que derivan de componentes de la pared celular externa o de algunos componentes internos de muchos virus, de muchas bacterias. Por ejemplo, en relación a la hepatitis, que es la alternativa B, las vacunas de la hepatitis B principalmente son derivados del antígeno de superficie. Es prácticamente un machacado de todos los componentes de la pared celular, principalmente de la porción PRESE1, PRESE2 y PRESE total, donde tenemos son principalmente antígenos de superficie que cuando son administrados al organismo, el organismo desarrolla los anticuerpos contra este antígeno. Pero si realizamos un examen a un paciente vacunado, no vamos a encontrar el antígeno, sino vamos a encontrar los anticuerpos, ¿no? Debo recordar también que los anticuerpos son más de 10 unidades en un personal de salud que ha sido vacunado, pues tiene una inmunidad todavía aceptable, un nivel de defensa aceptable, pero si es menos de 10, debemos dar una segunda dosis de refuerzo para hepatitis B. Entonces la alternativa sería la hepatitis A, ¿no? La hepatitis A, que es incorrecta. Entonces debemos recordar principalmente que las vacunas atenuadas dan respuesta inmune similar a la natural. Tenemos lo siguiente, por ejemplo, las bacterianas, tenemos la TBC, cólera, fiebre tifoidea, ¿no? Son vacunas atenuadas. La viral, polio, varicela, fiebre tifoidea. Y las vacunas ya inactivas, bacterianas, tosferina, cólera, tenemos la fiebre tifoidea parenteral, y virus, polio parenteral, gripe, la rabia, ¿no? En el Salud del año 2005, un concepto que siempre nos preguntan, los conceptos o términos médicos, se define infectividad como la capacidad del germen para A, produzca enfermedad infecciosa, B, produzca reacción inmune, C, ingrese y se multiplique dentro del hospedero, D, desarrolla enfermedad infecciosa severa y E, se transmite el hospedero. Entonces hagamos un repaso, en la siguiente diapositiva pasemos y vamos a ver las principales definiciones que debemos recordar sí o sí. Patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en un huésped susceptible. ¿Ya? No se olviden, patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en un huésped susceptible. ¿Qué es infectividad? Infectividad es la capacidad de un germen patógeno para pasar rápidamente de un huésped a otro, ¿no? Infectivo, pasa de uno a otro. Virulento o virulencia es el carácter patogénico y nocivo de un microorganismo. Y patogenicidad, habíamos dicho, al agente infeccioso de producir enfermedad. Entonces veamos las alternativas. Nos preguntan infectividad. Infectividad entonces es la capacidad de germen para transmitirse al hospedero. La alternativa es la E, se transmite al hospedero. En relación al examen de este mismo año 2005, en la pregunta 5, el mecanismo más frecuente de infección bacteriana por cánula intravenosa es cuando el paciente le colocan un catéter periférico. Entonces, se han hecho estudios que dentro de todas las causas de infecciones bacterianas nosocomiales, una de las principales causas es la producción de flebitis o infecciones de las cánulas intravenosas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa de esta flebitis o de la sepsis que pueda producir debido al ingreso de un germen? Es porque justamente se hizo una malas medidas de antisepsia antes de colocar esta, o en todo caso se colocó el catéter pero no hubo un adecuado mantenimiento, limpieza diaria,
un cambio a los 3 días, y por cualquier otro motivo se produce una contaminación en el sitio de entrada a través de la piel, y es por este mecanismo por lo que ingresan las bacterias. Entonces la respuesta es la E, contaminación en el sitio de entrada a través de la piel. Herpesvirus es otra pregunta que siempre nos hacen en los exámenes. En este mismo año 2005, en la pregunta 33, la gingivoestomatitis herpética es la forma clínica más frecuente de infección primaria debido a herpes tipo 1, 2, 6, virus varicela, virus Coxsackie. Entonces, hagamos un repaso. En la siguiente diapositiva vemos los tipos de herpes y la patología que produce. El herpes tipo 1 produce herpes oral o gingivoestomatitis. El herpes tipo 2 produce herpes genital. El herpes tipo 3 produce varicela zoster. El herpes tipo 4 produce Epstein-Barr, o conocido también como Epstein-Barr, no se olviden, que produce la mononucleosis infecciosa o enfermedad de Beso o enfermedad de Epstein-Barr. El herpes 5 produce la infección por citomegalovirus. El herpes tipo 6, que se conoce como virus linfotrópico humano. El herpes tipo 7 produce compromiso linfocitario. El herpes tipo 8, una de las mutaciones de esta produce sarcoma de Kaposi, otra produce síndrome de Castleman, otra produce linfoma de cavidad. Entonces debemos recordar las patologías que producen cada una de ellas. Entonces, regresando a la pregunta, vemos que la gingivoestomatitis herpética es producida por el virus herpes hominis tipo 1. Continuando con las preguntas de salud del año 2005, pregunta 38, el principal examen auxiliar en el diagnóstico de enfermedades micóticas, la alternativa A, definición de Gram, B, coloración de Nielsen, C, examen directo con hidróxido de potasio, la definición de IEMSA, la definición de Wright. Debemos saber que en caso de infecciones micóticas o infecciones públicas, la tinción Gram nos sirve principalmente para ver si es Gram positivo o Gram negativo. No nos dice si se evidencia un hongo o no. Coloración sin Nielsen es para ver cuál los bacilos ácido alcohol resistentes, sean tuberculosas o no. El examen directo de hidróxido de aluminio es uno de los exámenes más utilizados en el momento, incluso uno de los primeros exámenes que salen de inmediato cuando nosotros sospechamos de infección micótica, para la mayoría de los agentes. Entonces es la alternativa correcta. La tinción de IEMSA, bien es cierto que nos sirve un poco para ver levaduras intracelulares en algunos casos, pero es un examen poco usado debido a que requiere gran entrenamiento del microscopista y además no distingue bien qué tipo de levaduras o hongos es. Igual que la tinción Wright, ¿no? Entonces no son exámenes utilizados. En cambio sí el examen del hidróxido de aluminio y potasio sí. Existe otro examen como la tinta china que se usa para el criptococo, que es un examen bastante utilizado, o exámenes como otras tinciones como la metanamina de plata para neumocistosis, por ejemplo, o para otros hongos dimórficos. Nos sirve, es un examen bastante utilizado, o coloraciones a base de argénticas de plata o coloraciones de plata, ¿no? Estos son otro método de tinción para infecciones micóticas o públicas. En cuanto a la siguiente pregunta, la pregunta 6 de este mismo año, de salud del año 5, el Código Sanitario Internacional, según este código, ¿cuál de las siguientes enfermedades está sujeta a vigilancia epidemiológica internacional? Cuando estamos frente a un caso de dengue hemorrágico, que ahora ya no se conoce como dengue hemorrágico, sino como dengue grave, es una notificación epidemiológica que debe ser inmediata y dada a conocer a nivel internacional, debido a que probablemente los casos de dengue grave que se estén presentando se deban a una nueva forma de serotipo o a una mutación de un serotipo que se esté presentando en una área. Los casos de leishmania no tienen notificación internacional de vigilancia, igual los casos de hepatitis. La alternativa sería la alternativa B, dengue hemorrágico, como les había dicho que ahora ya se conoce dengue grave, y en los casos, y la otra forma son los dengues con signo de alarma y dengues sin signo de alarma.
Entonces, en este mismo año, en la pregunta 87 en Salud del año 2005, la fiebre hemorrágica por virus de dengue está asociada con la alternativa B, infección previa por otra cepa del mismo virus, que es lo que caracteriza una fiebre grave o una fiebre hemorrágica. Les había mencionado que la fiebre sin signo de alarma, una fiebre un dengue sin signo de alarma, que el paciente puede ser manejado en su casa con paracetamol oral y con buena hidratación. En paciente con dengue con signo de alarma, el paciente debe ser observado, debe ser incluso hospitalizado. Acá el paciente vigilar signos de alarma como dolor abdominal, cuadros que nos hagan sospechar en insuficiencia renal como liguria, cuadro neurológico, cefalea, trastorno de sensorio, somnolencia, un cuadro respiratorio, disnea, un cuadro dermatológico severo, presencia de sangrados o leves, una gingivalgia leve, entonces nos hace sospechar en un cuadro con signos de alarma. Y cuadros, paciente con dengue ya grave, que requiere ser referido a un centro de mayor nivel o referirlo o hospitalizarlo, o llevarlo a UCI, manejarlo en UCI, paciente con trastorno de conciencia, con compromiso renal severo, con trastorno de coagulación. En ellos debemos tener mayor vigilancia porque tienen una alta tasa de mortalidad.